Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy solo Salo, y les doy la bienvenida a una nueva batalla para la SDL, la Superior Draft League, donde el día de hoy sus Cuernavaca Cyndaquils vamos a estar enfrentando a West y sus Motostoke Moltres. Es un gran nombre, tiene un gran logo y tiene también un gran equipo. Ya nos mandó ahí su tabla y su equipo está bien pesado. Trae a Garchomp con Tera Ground, que por suerte ya significa que el Ice Shard lo va a hacer buen daño. Gardevoir con Fairy, Corby con Steel. Trae doble Ghost. Tyranitar tiene el Tera Ghost, al igual que su Houndstone. Esa cosa me da un poco de miedo. Este es nuestro equipo para la semana. Al final lo vamos a estar repasando como siempre. Y trae a Mungus. Entonces, Amungus siempre es difícil de manejar. Vamos a irnos con esa música. Sí, vamos a desearle que buena suerte. Y ahí está su equipo. Les digo, está bueno ese equipo. ¿Hemos peleado contra Wes alguna vez? Sí. Pero la verdad es que no muy... solo en una ocasión. Igual en formato de dobles. La verdad es que estuvo bueno. ¿Qué tiene que pueda vencer a mi Minecraft? Porque el Minecraft está chido. Me late empezar de hecho con Mothra. Mothra creo que le va bien contra la mayoría de sus Pokémon. Vamos a empezar con Mothra y vamos a empezar con... ¿qué será? ¿La Pulga? ¿La Pulga o el Baxila? Como trae muy buenos counters para los ratones, vamos a irnos con el Baxila. Y atrás vamos a traer a la Pulga y a el Minecraft. Muy bien. Por cierto, y creo que vale la pena mencionar esto. Ya nos queda nada más esta, creo. Esta y otras 2 semanas. Y de ahí se decide... no, olvídenlo. Nos queda esta semana y una más. Y de ahí se decide si va a haber playoffs. La verdad, confieso, pensé que no iba a haber playoffs porque somos muy poquitos. Pero sí va a haber playoffs. Entonces estas batallas son más como de preparación. Entonces ya está más o menos definido quién sí va a estar en playoffs y quién no. Creo que ya es seguro que por lo menos vamos a estar Nick, West y yo. Pero no sé si se le haya acabado ahí el tiempo. Buena tarjeta, yo no he cambiado la mía. Ya ni siquiera les voy a prometer que sí la voy a cambiar. Esta semana tuvimos ahí un par de cosillas que sí fue como de... Entonces, aquí interesante. ¿Me rebasas? Sí. Pero yo lo que quiero hacer es mi danza aleteo. Y de este lado... de este lado de hecho puedo matar a su Garchomp si es que no protege. Pero también puedo proteger. Entonces depende mucho de qué haga aquí. La cosa es que Garchomp tiene Rock Slide. Sí tiene Rock Slide, entonces no, tengo que terastalizar. Si no podría destruirme. Entonces vamos a terastalizar, hacer la danza aleteo. Y de este lado vamos a proteger. Y otra vez, me gusta hacer eso. Me gusta hacer las cosas, la terastalización y demás en los momentos más divertidos, o sea, de inmediato. Me pregunto qué querrá hacer aquí porque su Gardevoir no trae nada que me pueda hacer mucho daño. Él también se va a ir por el Tera. La pregunta es si va a ser el Tera Fairy o si va a ser el Tera con... si es con Gardevoir, ok. Eso quiere decir que puedo intentar matar a Garchomp. Me podría tirar un Mystical Fire. El Garchomp se va a proteger, ok. Los dragones se protegen. Los dragones dicen, ¿sabes qué? Este turno no queremos saber nada. Baxila está protegiendo. Mothra... ¡Ey! Es muy importante que Mothra haya hecho eso, porque eso quiere decir que la Gardevoir ya no me va a hacer mucho. Pero si me pregunto qué diablos va a hacer la Gardevoir. Me va a traer un Dazzling Gleam, que no me va a hacer mucho. Por suerte. Esa cosa tiene... tiene Assault Vest, ok. Entonces aquí vamos a tirarle una danza llama, a ver cuánto daño hacemos. Y vamos a tirarle esto al Garchomp. Eso debería de dolerle bastante al Garchomp. Tiene la posibilidad de matar incluso.
porque Garchomp no es particularmente aguantador. Entonces quitarnos de aquí a Garchomp sería muy bueno. Me pregunta también si irá a hacer algún cambio. Probablemente lo esté considerando si es que ya vio que traigo allí el Ice Shard. También creo que depende mucho ahí de si su Garchomp es defensivo o no. Sí, miren, el Garchomp se va a quitar. Va a decir no, gracias. Y viene Godzilla. Ok. Oh, no, pero eso me quita mi poder de vallitas. Eso no le hace nada. Ahí podría haber predicho el cambio. Hubiera sido muy bueno. Oh, pero yo tampoco le hago nada. Ok. La pregunta ahora aquí... ya me subí el ataque especial otra vez. ¿Ese Dazzling Gleam me baja o no? No, el Baxila está chido. Baxila trae el poder. Vamos a tirarle un zumbido a la Gardevoir. Y vamos a tratar de bajar a el Godzilla. Porque sé que sí rebaso. La cosa aquí es que no me encanta perder a... No me encanta perder al Bax. Pero Mothra está muy bien busteada. Mothra tiene... Ya sabemos que ya no puede hacer Tera. Entonces por esa parte nos gusta. Y creo que sí bajo al Tyranitar, que también ya sé que no puede hacer Tera. Tome eso. Ah, claro, es Hada. Ups, eso fue un misplay, pero eso no fue un misplay. Godzilla se debilita. Dazzling Gleam que va a matar también a mi pobre Bax. Y aquí es donde se debería de activar mi valla. Sí, miren, si trae a Corby eso sería difícil. Nos pondría un poco difícil aquí la situación. Pero vamos a mandar ahora aquí a la pulga. Va a volver el Garchomp que no tiene prioridad. Y que siempre y cuando no falle mi Play Rough se debería de ir. Vamos a tirarle la... Danza llama a esa cosa. La Gardevoir sé que no me va a estar atacando. Entonces no sé si mejor mato al Garchomp. ¿Tu Garchomp tiene Sash? No. Me preocupa no matar a la Gardevoir con esto, pero vamos a tener que hacerlo. Vamos a irnos. Si me va bien en este turno, podría sacar doble KO. Y de todos modos atrás tenemos al Minecraft, que es un jefazazazo. Voy a fallar mi Play Rough. No, bien, Ventos, venga pulga. Pero sí fallé mi Play Rough, no. Al menos eso debería de matar a la Gardevoir al fin, sí. La pregunta ahora es qué me va a hacer el Garchomp. Y ya me subí más el ataque especial, ¿qué pedo? Siempre y cuando el Garchomp no me mate aquí, estamos en muy buena posición. Earthquake, que va a doler, sí. No, sí bajó Mothra, chal. Y ahí fue muy mala suerte. Podría haber bajado al Garchomp. Pero entonces vamos a tener que venir aquí con el Minecraft. ¿Y quién será su último Pokémon? Porque según yo nadie me rebasa. ¿Quién es Midna? Oh, sí es el Houndstone. Hola Houndstone. Vamos entonces a tirar una defensa férrea. Vamos a tirar... Le podría tirar un desarme al... Le podría tirar un desarme a la Midna. Pero creo que me conviene más tratar de bajar ese Garchomp. No trajo Sandrush ahorita que lo estoy pensando. ¿Será que ahora sí puedo bajar al Garchomp? Pulga, ¿qué dices? No, se va a proteger y va a tratar de matarme con el Houndstone. Bien pensado ahí. Debí de irme... Mi primer impulso sí fue atacar al Houndstone, pero... Eso sí me baja, pero la ventaja al menos es que me voy a bustear. Y tengo ahí la recuperación. Entonces, ¿será que vemos otra vez al Minecraft aquí poniéndose en estado avatar? De hecho, es más, se me hace que vamos a echar otro de estos. O nos ponemos ya a la ofensiva. Tengo la recuperación. Entonces, ya estando en +2, no creo que me vaya a poder hacer mucho. No, miren, excelente. Y se está haciendo daño solito. ¿Qué me hace esa cosa?
Nada, perfecto. Entonces aquí, venga, muerte a Garchomp. No es muerte a Garchomp, pero pues, híjole. Salvo que me vaya a empezar a destrozar a críticos, el Minecraft está en muy buena posición aquí. Vamos a bajar ahora sí el Garchomp o vamos a tirarle. Vamos a tirarle Salazón. Acá de este lado esta cosa. Rock Slide para echar los flinches. Es buena estrategia. Es buen plan eso. Vamos a ver si funciona el flincheo. Ahora, según yo, eso no debería de ser suficiente para bajarme. Y yo debería aquí de poder recuperarme. Vamos a... Si me tiro un terremoto, tal vez sí me baje. En eso sí no lo pensé. La cosa es que no creo que quiera tirar terremotos. ¡Oh, me criteó! ¡No! Muy mala suerte aquí con esto. Fallé un play rough en un momento muy importante y después me criteó. Pero ni modo, así es el juego que jugamos. Ok, estamos de vuelta y sí, lamentablemente perdimos ese primer juego. Pero me comentó aquí a Wes que traía mal una habilidad. Le di chance de que se corrigiera. Sí va a ser válido el primer juego porque no afectó eso. Afectó más que tuvimos un poco ahí de mala suerte. Entonces sí, estamos de vuelta y... En esta ocasión, quién sabe si se va a ir por lo mismo. Ya sé que trae la arena y de hecho se me hizo raro que en el juego pasado no se había activado la arena, pero ya sabemos por qué. Se me hace que en esta vamos a salir con el Murkrow. Y vamos a salir con la pulga o los ratones. Vamos con la pulga. Y vamos a traer a... Me podría traer ahora sí a los ratones, pero es que su equipo está gordo. Los ratones aquí realmente no hacen mucho más que meter presión. Entonces ya vimos que el Minecraft funciona muy bien. Vimos que Mothra funciona muy bien. Vamos a traer a Mothra porque nunca puedo no traer a Mothra. Es mi debilidad, siempre quiero tener a Mothra ahí. Y supongo que me voy a traer al Baxila. El Baxila siempre es bueno por si está ahí el Garchomp. Entonces sí, vimos que el Minecraft está muy roto. Pero... ahí sufrió. Esa es la única forma realmente de detener al Minecraft ya que está... ya que anda chido. Con un critazo loco y fue justo lo que pasó. Pienso que en una de esas me iba a matar de todos modos. No puedo confirmar ni denegar esa posibilidad. Pero vamos a ver entonces con qué decide salir aquí. Con su Godzilla, ok. Y con el Pollollón. Entonces se viene un chorro de arena. Es muy posible que aquí ponga Tailwind. Entonces yo lo que voy a hacer es... vamos a mofarnos de esta cosa. Y vamos a tirarle un... le puedo tirar un truco floral al Godzilla y ver cuánto le hacemos con eso. ¿Qué trae su Godzilla? Vamos a ver aquí. ¿Con qué posiblemente nos pueda atacar? Trae... Rock Slide, Fire Fang. El Fire Fang puede que duela un poco, pero no siento que necesariamente sea lo que quiera hacer él aquí. ¿Qué tanto daño sacamos con eso? ¡Oh, excelente! Eso es un muy buen inicio. El critazo y nos encargamos así del Godzilla. El Corby, ¿qué quiere hacer? Porque el Corby tiene... tiene Brave Bird, pero sí, miren, sabía yo ahí que no le iba a convenir mucho poner eso. Y atrás traigo a Volcarona, entonces el Corby realmente no me preocupa mucho. ¿Va a venir esa cosa? Sí. Y miren, aquí tenemos algo perfecto para encargarnos de esa cosa. Vamos a poner nosotros nuestro Tailwind. Vamos a terastalizar y a romperle su madre a esa madre. Ah, miren, me acaba de hacer ahí la jugarreta, pero... ¿qué es el Brute Bonnet? Ok, pues entonces de todos modos esto debería de hacer buen daño.
No sé si tenga... Ah, que el problema es que tiene Effect Spore. Entonces eso sí... creo que no me afecta si soy de tipo... Si yo soy de tipo planta. Pero si conseguimos hacerle buen daño, entonces eso no me desagrada. No, el viento sopla a nuestro favor. Vamos a ver qué tan buen daño conseguimos aquí con eso. Ok, no está mal, no está mal. Pero ¿se activa FX Spore acaso? Tiene Rocky Helmet, como sabíamos que era posible que tuviera. Y Brave Bird, ok, eso va a doler un poco, sí. Toma un poco de daño. La tormenta de arena me zarandea. Aquí entrego en el fondo al Vax, sí, cierto. Ok, entonces aquí tenemos meter a Mothra. Vamos a tirarle el pájaro osado a esta cosa. ¿Tiene Protect? No. Entonces vamos a tirar una danza llama. Si el coso ese trata de hacer redirección, se va a morir. Es muy probable que de todos modos se muera. ¿Quién era su último Pokémon? Esa madre, sí es cierto. Siento que estamos en buena posición, pero las batallas son muy cambiantes. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero no, miren, danza llama que debería de bajar al Corby. Salvo que sea, sí, no, dije, salvo que sea muy especialmente defensivo. Muy bien, esa cosa hace buen daño. Y nos va a mandar a la camita, ok. No, es que esa cosa se va a morir por... esa cosa se va a morir por la arena, según yo sí. Bye. Bye, muy bien, muy bonito. ¿Y qué tiene su...? Esta cosa tiene Choice Band, entonces no sabe quién tengo yo en el fondo. Y pues realmente eso a nosotros nos gusta. Vamos a echarle un pájaro osado porque pues podemos. ¿Sigo teniendo Tailwind? Seguramente sí, ¿verdad? ¿Y esta cosa tiene algo que me haga bastante daño? No. Entonces vamos a tirarle pues una danza llama a ver si eventualmente despertamos. Mothra está dormido, está bien. Eso... Oh, wow, eso no es muy eficaz, pero me mató. Entonces, ¡au! Aquí como sé que es muy probable que me ataque, podría ver cuánto le hago de un Ice Shard. Podría irme directo por el asalto espadón. Vamos a proteger a ver si mientras despierta Mothra. No lo sé. Pero es que también sé que me va a rebasar. Entonces dudo mucho que me pueda bajar de un golpe. Vamos a irnos con eso y vamos a irnos con la danza llama de este lado. Este perrito da miedo. Pero tome, perrito. Mothra sigue dormido. Ahora, a menos de que me mate... y no, eso definitivamente podría matar, sí. El back se va a debilitar. Pero si despierto, ya no tienes Sandstorm y yo ya no tengo Tailwind. Entonces en este turno debería de despertar, Mothra, por favor. Va a sacar su poder Tera. Y todo se reduce a esto, wow. La batalla se reduce a un soy más rápido que tú. O no, voy a despertar, o no. Por favor, Mothra. Oh, no, sí me rebasó. Ok, creo que entonces esto va a ser GG. Y sí, wow, el perrito nos hizo aquí la gran jugada. Muy bien jugado de parte de West. Y bueno, como les comenté, de todos modos no pasa nada porque ya tenemos garantizado prácticamente que vamos a entrar a los playoffs.
Entonces tenemos que prepararnos mejor para la próxima batalla. Vamos a decirle que GG a West jugó muy bien. Ese perrito, la verdad, es la primera vez que me toca enfrentarlo. Y me sorprendió mucho ese perrito. Sí, ya vimos que tiene mucho poder. Entonces, los voy a ver en un momento para repasar cómo venía nuestro equipo. Vamos a repasar ahora sí de manera rápida a nuestro equipo porque casi todos venían igual que como habían venido en algún momento. Tenemos aquí obviamente a Murkrow con Evil Light para aguantar. Tenía aquí su habilidad de bromista como siempre. El viento afín. La mofa podría tal vez haberla utilizado con Amoonguss. No lo pensé, pensé que no sería tan destructivo si dejaba que durmiera a alguno de mis Pokémon. Y el perrito me dijo que no. Entonces ahí ese fue un error mío, no pasa nada. El último lugar no lo usé en esta ocasión. Tal vez me hubiera servido, pero el problema más que otra cosa fue que Mothra no despertó. A veces pasa. El pájaro osado le hizo muy buen daño a Amoonguss. Casi lo baja. No esperaba que lo bajara, pero Murkrow aquí se rifó. Entonces siempre agradecidos de tener a Murkrow. Después el Minecraft. El Minecraft otra vez traía sus restos. Lo único que le cambiamos del set es que ahora tenía la recuperación. Entonces se venía igual que la semana pasada que se super rifó, pero ahora sí pasó. Ahora sí tristemente recibió un critazo y falleció. Entonces pues eso fue un poco triste, pero seguimos amando aquí al Minecraft. Después traíamos a los ratones flores que por los teratipos que traía, los ítems, el Amoonguss con FX Spore, los traje más como para intimidar que otra cosa. Entonces traíamos la lupa, traíamos el mismo set que la semana pasada, pero con el encanto. Como si rebaso, por ejemplo, a Garchomp, ahí sí dije, bueno, tengo que tener eso por si alguno de sus Pokémon se anda locando mucho. Teníamos después a la pulga con una vida esfera. Traíamos el mismo set que la semana pasada, pero falló. Siempre pasa que falla el Play Rough en los momentos más inoportunos. Tristemente sí afectó, aunque por lo menos se despanzurró al Tiranitar. Eso me sorprendió también bastante porque usualmente Tiranitar es muy aguantador. Teníamos después a Mothra, que en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado. Mothra venía también igual que la semana pasada con su valla, con todos los mismos ataques y el teratipo de Hada. Entonces Mothra pudo haber cerrado esa batalla si es que hubiera despertado. También sí debí de proteger probablemente con el Baxcalibur cuando acababa de salir, pero era un 50-50 en mi opinión, porque si protegía con Baxcalibur podría ser que en ese turno se hubiera ido contra Mothra, entonces hubiera sido... Era una de dos y nos tocó mala suerte, porque sí se fue contra Baxcalibur y porque no despertamos. El Baxila aquí tenía las gafas protectoras. Eso era precisamente para que no nos durmiera el Amoonguss, porque ya teníamos inmunidad a ser dormidos con Meowscarada y con el Minecraft, que no pueden ser dormidos por su tipo y su habilidad. Traía aquí la Esquirlelada, la demolición precisamente para bajar al Tyranitar, que también funcionó. Su asalto espadón, que le faltó tantito más poder para bajar ahí al Houndstone, y la protección. Este fue nuestro equipo para la semana. Y pues ya nos queda nada más una más antes de los playoffs. Lo más seguro es que entremos todavía a playoffs, ya sea como segundo o tercer lugar, espero yo. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Les voy a ver la semana siguiente para otra batalla que han estado buenas. Otra vez GG a West. Aquí no hay resentimientos ni malas emociones, porque el punto de esto es nada más divertirnos, y definitivamente estuvo divertido. Fueron buenas batallas. Entonces GG's otra vez a West. Y si les gustó este video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse, darle click a la campanita y todas las cosas bonitas. Yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.